Díaz-Canel y el reto de ratificarse o no como dictador de Cuba. Ayer día 18 Raúl Castro cede la presidencia del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros a Miguel Díaz-Canel. Es algo más simbólico que real. Esto no mueve ni la estructura de poder ni las bases del sistema dictatorial castrocomunista. Más bien es un intento por dar una imagen democrática y confundir internacional y nacionalmente la gran verdad de Cuba de ser un feudo de la familia Castro y de un partido compuesto de oportunistas, ladrones y malversadores que se instauró en el poder por medio de la violencia desde 1959. Así también crear en la población una falsa expectativa de esperanzas. Fidel Castro le cedió el poder de la isla a Raúl Castro. Ahora Raúl Castro se lo cede a Díaz-Canel. Unos a otros se entregan las ruinas de una isla que fue nación alguna vez, intentando conservar el poder por encima de cualquier razón de justicia. Cuando Fidel Castro se apoderó del gobierno, Cuba ocupaba uno de los primeros lugares en desarrollo de América, pero sus ansias de emperador frenó todas las ramas de un posible progreso y se dedicó a servir de satélite militar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la confrontación contra los Estados Unidos. Después de su gran fracaso de la década del 70, descuidó la industria azucarera, principal renglón económico de la isla que aún conservaba algo de prioridad. Con el afán de introducir el sistema estalinista a través de la violencia en América y el mundo, dedicó la mayor cantidad de recursos a formar el ejército más grande por extensión de territorio de toda América. Abastecido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se descuidó la agricultura, la ganadería y otros renglones económicos de indiscutible importancia para la alimentación del pueblo. Miles de cubanos abandonaron sus trabajos en el campo y la ciudad y fueron conducidos por diversos métodos a servir de mercenarios en confrontaciones bélicas en otros estados. Esto además de participar el ejército regular sustentado con los recursos del pueblo. El país siguió su descenso en el progreso, haciéndose cada vez más dependiente del campo socialista. Como habíamos sido incapaces de crear, sustentar y concretar producción, a la caída del campo socialista desapareció la flota pesquera y mercante, conjuntamente con los restos de la industria azucarera que quedaban. En una de las grandes ideas de Fidel Castro, ordenó la desintegración de los centrales, dejando a miles de cubanos desempleados o mal empleados. Apareció la famosa palabra de interruptos para no emplear desempleados. Los barrios alrededor de los centrales que se sustentaban por medio de ellos aumentaron sus necesidades hasta la pobreza. Otras industrias que dependían de los subproductos del azúcar también quedaron inutilizadas. Fidel Castro, demostrando con sus ínfulas de emperador y que tenía el dominio absoluto del país, fuera de toda lógica, queriendo él mantener lo que no funcionó en países con más recursos que el nuestro, quiso seguir sacrificando al pueblo y antes de hacer cualquier transformación acorde con los cambios mundiales, optó por sacrificar más al pueblo, incrementando el rigor de obsoletas y discriminativas leyes ya existentes en cuanto a vivienda, propiedad privada, legalidad, ejercicio del derecho y la libertad. Esto sin tomar en cuenta las necesidades vitales de los individuos, esencialmente de alimentación y vivienda. No solo contribuyó al aumento de la crisis económica y social, sino al espiritual, que es peor. Así la corrupción sufrió un vertiginoso aumento junto con cientos de barrios insolubles alrededor de las ciudades y miles de construcciones fuera de una lógica urbana. No había problemas. A 90 millas se ubican los Estados Unidos para culparlo de la ineficiencia del sistema. La corrupción comienza a convertirse en un problema político como lo es hoy, el peor atentado a la economía, al progreso y a la evolución. Con esto se profundizó el estoicismo social, político y económico generalizado en las generaciones surgentes.
nutriendo una conciencia social de circunstancias sin una verdadera ideología sustentada en la justicia social. Esta isla destrozada es la que entrega Fidel Castro a su hermano Raúl Castro. Raúl, en un desesperado intento por conservar el poder más que todo, intenta paliar el desastre mediante el desarrollo de una empresa privada, sin antes hacer serias modificaciones de la estructura económica basada en el poder y la propiedad social sobre los medios de producción. Busca ocupar la gran cantidad de desempleados o mal empleados. Esto da lugar al rápido aumento de las fuerzas productivas no vinculadas directamente a la producción y el aumento de los costos de producción. Los cálculos económicos se infectan aún más del fraude. La empresa privada surgente, carente de moral y proveniente de un capital inescrupuloso obtenido mediante la corrupción dentro del país o en los Estados Unidos, porque ningún obrero honesto y honrado pudo reunir mediante su trabajo capital de inversión. Absorbe mediante la bolsa negra generalizada los recursos que le pertenecen a la parte menos afortunada y más sufrida del pueblo. El capital robado, malversado, estafado, obtenido por las más indignas formas, es lavado. Pero además se incrementa dando lugar a que los más ricos aumenten su riqueza y los más humildes les sirvan de esclavos modernos sin garantías ni laborales ni salariales. La percepción de todo este drama es que en este sistema la única forma de prosperar económicamente se sustenta en la corrupción, que hoy es el peor problema político dentro de la isla, mayor que cualquier oposición al régimen. Dentro de las improvisaciones de Raúl, también producto del desastre que le entrega Fidel, busca el acercamiento a los Estados Unidos. Logra establecer las relaciones, pero atemorizado por la posible pérdida del poder y quizás generales que no estén interesados en el progreso de la nación porque viven de ella, no hace una relación abierta, transparente y respetuosa a las libertades básicas y el respeto a los derechos humanos, permitiendo el desarrollo de una economía liberada de tabúes y obsoletos fanatismos políticos. Pierde la oportunidad Raúl Castro del salto social y de convertirse en el hombre del siglo. Hoy Raúl le entrega el cargo de presidente de los consejos de Estado y de ministros a Miguel Díaz-Canel. Otro mediocre engendrado por el castrocomunismo se hace cargo de la isla con la mayor crisis económica y espiritual de su historia. Una infraestructura urbana deforme, calles destrozadas, una empresa privada sustentada por la corrupción mediante el mercado negro y aferrados todos a mantener la misma estructura de poder que ha dado lugar a este infortunio. El mundo evoluciona, las democracias se desarrollan mientras en Cuba cada día el poder se centraliza más sin dar espacio al progreso de un Estado de derechos. Las violaciones colectivas de derechos humanos se suceden cada día. Constitucionalmente es un delito punible el pleno ejercicio de los derechos humanos. Veremos si el nuevo presidente del gobierno se atreve a suspender la represión sobre los pensadores diferentes y el respeto incondicional de los derechos humanos. Pero si no, le advierto al nuevo presidente y a los que controlan el poder que el contexto histórico ha cambiado. Las fuerzas sociales se mueven y el pueblo está tomando conciencia de su situación y descubriendo el verdadero enemigo que entorpece el progreso de la nación. Éxito, señor Díaz-Canel. El compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación. En otra parte de su intervención, Canel envió un claro mensaje que deja trunca la esperanza de aquellos que aspiran a un cambio y que ratifica que este acto es un traspaso de poderes. Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. Asimismo, aseguró que en la legislatura no hay espacio para el desacuerdo que él mismo llamó capitalismo. En esta legislatura no habrá espacio para los que aspiran a una restauración capitalista. Esta legislatura defenderá la revolución y continuará el perfeccionamiento del socialismo.
El discurso se caracterizó por una reiteración del continuismo y el reconocimiento a la generación histórica, los hoy octogenarios que llegaron al poder hace casi 6 décadas y que encabeza Raúl Castro. Él sigue siendo nuestro primer secretario como el referente que es para cualquier comunista y revolucionario cubano, y porque Cuba lo necesita, aportando ideas y propósitos a la causa revolucionaria, orientando y alertando sobre cualquier error o deficiencia, enseñando y siempre presto a enfrentar al imperialismo ante cualquier intento de agresión al país, como el primero con su fusil en la hora del combate. La intervención no marca diferencia de líneas y párrafos que han compuesto discursos desde hace décadas con una retórica guionizada. Continúa la revolución su curso sin una sola ausencia, porque hasta nuestros muertos nos acompañarán en las horas cruciales, como jamás dejaron de estar Céspedes, Agramontes, Maceo, Gómez, Martí, entre otros tantos, en las más duras batallas. En conclusión, Díaz-Canel recibe el batón de una dinastía familiar que gobernó Cuba desde 1959. A cierre de la sesión, Raúl Castro hizo uso de la palabra. Mencionó la actual dualidad monetaria y cambiaria del país como uno de los retos cuya terminación continúa dando, dijo, serios dolores de cabeza al gobierno. Así que esta es una tarea, Karen, Alfredo, que le queda pendiente al dictador Castro. Muchas gracias. Estaremos al tanto. Ricardo. Gracias. Y a pesar de que por primera vez en más de medio siglo el designado como nuevo gobernante de Cuba no lleva el apellido Castro, el sucesor de la dictadura castrista está comprometido con la línea férrea que implantaron sus antecesores y maestros. Miguel Díaz-Canel no asoma como un relevo inclinado al respeto a las libertades civiles. Sus posturas radicales exhibidas en su tiempo de segundo de Raúl Castro dan fe de ello. Desde que Raúl Castro anunció su retirada del poder en Cuba, el dirigente comunista Miguel Díaz-Canel se perfiló como su sucesor. El proceso ha concluido y es el actual gobernante de la isla. No lleva el apellido de la familia dictatorial, ni pertenece a la generación histórica. Tampoco es militar de carrera, sino ingeniero. Pero estas características no apuntan a que se desvíe de la línea férrea que caracteriza a los miembros del Partido Comunista al que pertenece hace años. En el tema eleccionario es tajante al no permitir candidatos fuera del partido único con el que gobierna. Aquí en La Habana, en 3 áreas, nos postularon 3 contrarrevolucionarios. Lo que pasa es que después la gente lo conocieron y a nivel de circunscripción no salieron ni mucho menos, pero ya hubo un intento de eso. Su línea de pensamiento político se asienta, según sus declaraciones públicas, en el enfrentamiento directo a Estados Unidos. Ni siquiera la distensión propiciada por el presidente Barack Obama fue de su agrado. En una declaración arremetió contra el expresidente estadounidense al que acusó de injerencista. Desde que se bajó en el aeropuerto y cogió el paraguas para que su mujer bajara, para que sus hijas bajaran, la manera en que se presentó el público, las poses que hizo, el contenido de su discurso en el Gran Teatro de La Habana, la manera en que se condujo en el teatro latinoamericano, todo eso es parte de ese montaje. Su relación con el turismo la ve con cautela, con el ojo puesto en los dividendos monetarios, pero lejos de agasajar al visitante al estilo de otros países, estilo que considera superfluo y no digno de trabajadores revolucionarios. Aquí no hay que recibir a nadie, que lleguen, que se bajen del crucero y que vivan junto al pueblo en Cuba, y porque hay que esperarlo con una comparsa ni con una actividad cultural. El heredero de Raúl Castro mandará desde un trono cedido sin elecciones libres. Tampoco se muestra propenso a superar enemistades con su vecino del norte y le molesta la amabilidad hacia el turismo. Entonces, ¿qué se puede esperar de Díaz-Canel respecto al deseo de emigrar de un pueblo? Hacia las ganas de prosperar económicamente, sin multas y sobornos, de tener una casa digna, educación religiosa, salarios decorosos. ¿Qué se puede esperar de Díaz-Canel respecto al atropello físico con la disidencia? La respuesta está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo 22 de abril es probable que las damas de blanco vuelvan a marchar.